Recuerdo bien cuando ellos decían, fuera el mes que fuera, si llovía el último día, ellos decían, se fue marzo con lluvia. Y si llovía el primer día del mes, y este mes entró con lluvia. Eso significa, mis hermanos, recuérdense que la lluvia representa la bendición de Dios. Eso significa que abril viene con bendición, mis hermanos. Hay bendición para cada uno de nosotros. Leamos: creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Veraca es mi casa espiritual donde le sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, agradecemos, mi Dios amado, por esa lluvia. Te agradecemos, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás derramando desde los cielos la bendición abundante para tu pueblo, Señor. Gracias, papito amado. Gracias, mi Señor. Gracias por tanta bendición que nos das. Nos das mucho más de lo que merecemos, Señor. Nos das abundantemente. Y gracias, Padre amado. También gracias por tu palabra, Señor, que descienda como rocío sobre nosotros, y que esa palabra hermosa, preciosa, sea como una semilla que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que germine ahí, Señor, y que dé ese abundante fruto. Nosotros, Señor, queremos ser esos árboles que dan abundante fruto, que dan buen fruto, Señor. En el nombre de Jesús recibimos esa palabra que tú tienes para nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu la selle en nuestro corazón, que tu Espíritu nos dé ese entendimiento, nos dé esa revelación, nos dé esos remas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale fuerte el aplauso a nuestro Dios, Él se lo merece todo. Tal vez la imagen que les coloqué no representa la idea que quiero dar, pero el tema es un olor espiritual delicioso, un olor agradable, un aroma, hermanos, un aroma agradable para nuestro Dios. Nosotros tenemos que ser ese aroma tan delicioso, tan especial, que cuando el Señor perciba ese aroma, miren, nuestro Dios tiene un olfato pero buenísimo, porque Él percibe esos aromas que su pueblo le da, y cada uno de nosotros es un aroma para Él. Ahora bien, así como podemos ser un aroma agradable, también podemos ser un olor malo. La pregunta es: ¿qué olor percibe nuestro Dios cuando nosotros nos acercamos a Él, o aún sin acercarnos? Porque el que tiene mal olor no se acerca al Señor, pero el Señor lo percibe. Hace algunos años el Señor me dio ese privilegio de percibir olores. Yo no tengo buen olfato, definitivamente no tengo buen olfato. A veces mi esposa me dice: olé esto, yo le siento que huele mal. No huele a nada, le digo yo. No lo siento. Pero en lo espiritual, hace algunos años el Señor me permitió que cuando me acercaba a orar por alguien, empezaba a sentir un olor desagradable. Y entonces yo, para confirmar eso, le decía a mi esposa: fíjate que estaba orando por fulano, me tiene un olor feo. Y entonces me decía: no siento nada, me decía. No siento pico ni siento cola, ¿va? No siento nada. Entonces entendí que era un don que el Señor me había dado de percibir esos olores. Y entonces yo lo que quiero, mis hermanos, es que nosotros podamos reflexionar sobre este tema y podamos preguntarnos a nosotros mismos qué aroma estamos dándole al Señor. ¿Qué aroma? Dice la palabra que cuando Noé, después del diluvio, él preparó un sacrificio, y entonces subió el olor agradable de ese sacrificio, y al Señor le gustó tanto ese olor, que Él dijo: nunca más voy a destruir a la humanidad con un diluvio. O sea, nuestro
aroma. Nuestro olor que nosotros le enviemos al Señor hace que Dios tome decisiones, hermanos, decisiones tan grandes. El aroma de Noé hizo que Dios nunca más destruyera la tierra por un diluvio. Entonces, miren, hablando de estos olores, dice Éxodo capítulo 30, verso 22. Habló el Señor a Moisés diciendo: toma también de las especias más finas, de mirra fluida 500 ciclos, de canela aromática la mitad 250, y de caña aromática 250. Verso 24, de casia 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva. Y entonces dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Este es el aceite de la santa unción. Y quiero que todavía leamos más. Dice el verso 29: los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que tocaba el aceite, dice: todo aquello que los toque será santificado. Y entonces dice el verso 30: y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Este será aceite de santa unción. Entonces me detengo acá y pregunto, y quiero que levanten la mano: ¿cuántos de ustedes son sacerdotes? Aquí hay 3, 4. ¿Y los demás qué son? Son solo reyes. Hermanos, les recuerdo, el Señor nos hizo a nosotros una nación de reyes y sacerdotes. Somos reyes y somos sacerdotes. Entonces voy a cambiar mi prédica. Voy a hablar de reyes y sacerdotes. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa es nuestra identidad. Hermanos, la identidad nosotros la tenemos que tener bien clara, bien definida. Cuando te preguntan a ti: ¿y tú quién eres? Yo soy nadie. No puedo decir yo soy un don nadie. No. Y tenemos, hermanos, nuestra identidad debe estar, pero así, con una autoestima alta. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey. Somos hijos de Dios. Imagínense, estamos ante un alto funcionario de gobierno, alto funcionario, y que ese alto funcionario se sienta orgulloso, por supuesto, por lo que tiene, pero no conoce al Señor. Y se acerque a alguien de nosotros y nos diga: ¿y vos quién sos? Cuando nosotros tenemos una posición mayor que cualquier estatus del gobierno. Nosotros somos hijos de Dios, y eso nos tiene que dar una posición bien alta, mis hermanos. Entonces tenemos que tener bien claro quiénes somos. Somos reyes y somos sacerdotes. Entonces, ¿qué hace un rey? Ayúdenme, hermanos. Hoy no es prédica, hoy es enseñanza, hoy es discipulado. Entonces ustedes tienen oportunidad de hablar, de preguntar, de que les conteste, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero tienen la oportunidad de hacerlo. Hermanos, estamos todos para aprender. Entonces, ahora yo pregunto, porque ustedes no me van a preguntar a mí, o espero que sí, pero yo pregunto: ¿cuál es la función de un rey? ¿Quién me quiere contestar? Que levante la mano el que va a hablar. Aquí, muy bien. Tal vez sería el gobernar. ¿Estará encendido el micrófono? Sí. ¿Qué dijiste, mi hija? Perdón. Sería gobernar. Gobernar. Y si gobierna, ¿le obedecen o no le obedecen? Sí.
Muy bien. ¿Qué más hace un rey? Miren, hay un juego para entenderlo muy fácil. Lo usan más como a veces el rey o la reina, en un juego así que para romper hielo. Dicen, el rey pide una cana. ¿Y qué hace toda la gente? Se quedan dormidos, ¿ah? Todos corren y hay de aquel que tenga canas porque se va feo. ¿Por qué? Porque el rey lo pide. El rey está pidiendo una cana, el rey pide un zapato, el rey pide, y hermanos, le quitan el zapato a quien sea. ¿Por qué? Porque el rey manda y el pueblo obedece. El rey tiene poder y autoridad sobre todo lo terrenal. Entonces el rey puede mover todo lo que es terrenal. Todo. Necesita dinero, lo pide y punto. Hermanos, ¿qué hace un rey si necesita dinero? Simplemente pone un impuesto y ya. Entonces el rey tiene poder, tiene autoridad sobre todo lo terrenal. El sacerdote tiene autoridad y tiene poder sobre todo lo espiritual. Entonces nosotros somos reyes. Tenemos poder sobre todo lo terrenal. Entonces tenemos autoridad sobre todas las cosas físicas. Por eso es que nosotros tenemos que ejercer esa autoridad. Y tenemos autoridad espiritual. Entonces hemos estado hablando también hoy decidí hacer un paréntesis ahí. Hemos estado hablando de la guerra de los cielos. Tenemos autoridad. El Señor dijo, les doy las llaves del reino de los cielos. Ustedes pueden abrir y pueden cerrar, pueden atar. Lo que aten aquí en la tierra será atado ahí arriba. Lo que desaten aquí será desatado ahí arriba. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. Entonces ahora vuelvo a preguntar, espero que ya me di a entender. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Todavía faltan algunos, ¿verdad? Hay que despertarlos. Va. Entonces, miren pues, los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Está hablando de la santa unción, el aceite de la santa unción. Ungirás a Aarón, ese es el sumo sacerdote. Ungirás a sus hijos y los consagrarás, sumo sacerdote y sacerdotes, para que me sirvan como sacerdotes. Entonces todos nosotros tenemos que estar ungidos con ese aceite de la santa unción. No estoy hablando del aceite que está ahí. Es aceite de la santa unción. Este será aceite de la santa unción. Verso 32. Miren lo que dice. Ese aceite de la santa unción no se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual en las mismas proporciones. Santo es, y santo será para vosotros. Cualquiera que haga otro semejante, o el que ponga de él sobre un laico, será cortado de entre su pueblo. Lo tendrían que matar. Pero este es un aceite que Dios dijo qué ingredientes iba a llevar, la cantidad de cada ingrediente, porque eso servía para ungir a los sacerdotes. Entonces, ahora pasemos nuestra mente allá a la época de los sacerdotes, la época del Antiguo Testamento. Entonces los sacerdotes, hermanos, miren, aquí traigo el aceite de la santa unción, no crean que no. Van a pensar la gente que es cierto, ¿va? ¿Por qué? Es que miren pues, ese aceite, ese ungüento, era ahí, ¿dónde lo decía? El verso 24. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador. Entonces ese aceite de la santa unción tenía un olor agradable. Era rico, se sentía el olor. ¿Y saben qué? Era un aroma único. O sea, ninguno del pueblo podía oler a ese perfume. Era exclusivo para los sacerdotes.
Entonces, si todos nosotros somos sacerdotes, tenemos derecho a tenemos que estar ungidos con ese perfume. Tenemos que tener ese perfume de la santa unción. No es pues, pero ¿cuál es la unción? El Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de su Espíritu, y al llenarnos de su Espíritu vamos a tener un aroma. Vamos a oler delicioso. Entonces, mis hermanos, el que está lleno del Espíritu Santo se va a sentir. Se va a sentir. Pero entonces, todo lo que pasó al pueblo de Israel en lo físico, nos pasa a nosotros ahora en lo espiritual. Entonces, preguntémonos. Los sacerdotes salían a la calle, no se mantenían solo en el templo. Ellos, mientras estaban ministrando en el templo, estaban en el templo. Pero como nosotros estamos aquí en la iglesia ahorita, estamos recibiendo palabra, hemos sido bendecidos con la unción del Espíritu Santo y salimos y nos vamos. ¿Cómo sabe la gente de allá afuera que nosotros somos sacerdotes? ¿O cómo sabía la gente del pueblo de Israel cuando de repente venía un hombre caminando con ropa igual a la de ellos? No era ningún uniforme ni nada. Andaba de civil, andaba de pueblo, porque ya no estaba en funciones de sacerdote. Andaba caminando en la calle, qué sé yo, iba allá al mercado a comprar comida. ¿Cómo sabía la gente que era un sacerdote? Por su aroma. Tenía un aroma único. Y la gente ya conocía ese olor. La gente sabía, este huele a sacerdote. Que cuando tú vayas al mercado, te digan, este huele igual que la hermana Cristi. Que tengamos ese olor de hijos de Dios, de sacerdotes. Entonces, dice segunda, vamos a ver, ¿dónde voy? Sí, estaba aquí en el verso 32. No se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual en las mismas proporciones. Santo es y santo será para vosotros. Exclusivo para sacerdotes, pues. Y si alguien intentaba hacer uno igual, la unción del Espíritu no se puede copiar. El Espíritu Santo te la da y nada más. Entonces, miren, ya con esta mente sacerdotal. Amén. ¿Cuántos tienen mente sacerdotal? Me dan ganas de despertarlos. Miren, 2 Corintios capítulo 2, verso 15. Porque para Dios, presten atención, mis hermanos, porque para Dios somos, ¿quiénes? Todos nosotros somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Saben qué dice el siguiente verso? Dice, en los que se pierden, olor a muerte. Entonces hay un olor a perfume y hay un olor a muerte. Para nosotros, olor agradable. Para la gente que se pierde, olor a muerto. ¿Qué olor tenemos, hermanos? Ese mismo verso en la Biblia Arcas Fernández. Por tanto, entre los que se salvan como entre los que se pierden, somos aroma. Oiga bien lo que dice esta versión. Somos aroma de incienso que Cristo ofrece a Dios. Entonces, los sacerdotes daban ofrendas de incienso, pero ahora es Cristo dando su ofrenda a Dios. Pero ese incienso no es ninguna cosa que están quemando, somos nosotros. Eso dice acá. Entonces tenemos que llegar a ser, miren,
tenemos que tener ese olor del incienso de Cristo. Tenemos que oler al incienso de Cristo, porque Él nos ofrece a Dios como un incienso. Entonces, ¿cómo logramos que esto sea posible? ¿Cómo alcanzamos ese aroma y que sea agradable? Entonces, número uno, nuestra vida tiene que ser una vida en Cristo. Nuestra vida tiene que ser una vida en Cristo. Romanos capítulo 8, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Entonces, hay olor a vida y hay olor a muerte. Pero aquí dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu de Dios. Nuestro cuerpo tiene que morir al pecado y el Espíritu de Dios tiene que llenar todo. Pero si nosotros le damos más lugar a nuestra carne, a nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo se está hinchando, se está volviendo grandote, somos unos carnalotes, y el Espíritu Santo, una cosita ahí que ni se puede notar. Entonces tiene que morir nuestro cuerpo. Tenemos que morir al pecado. Hermanos, todos hemos muerto al pecado en el bautismo en agua. Todos los que están bautizados hemos muerto al pecado. Pero entonces el Espíritu Santo empieza a vivificarnos, empieza a darnos vida, una vida abundante, una vida, dice la palabra que cuando salimos del agua, salimos como que si estuviésemos resucitamos a una novedad de vida. Miren, de repente sucedió algo en la calle, un choque o dos mujeres que se agarraron del pelo. La cosa es que rapidito la gente los rodea, y entonces uno de lejos mira un montón de gente ahí, todos así estirando el pescuezo, estirando así para ver qué pasó, y así, y entonces uno dice, ¿y ahí qué pasó? Eso es una novedad, que toda la gente quiera ver lo que está pasando en nuestra vida, que nosotros seamos una novedad de vida. Pero para eso tenemos que morir al pecado. Pero entonces, miren, vamos a llegar a hacer ese olor agradable cuando nuestra vida está rendida totalmente a Cristo, cuando vivimos en Cristo. Entonces dice, pero si Cristo está en vosotros, para eso, para que Cristo vaya tomando lugar en nosotros, que Cristo vaya tomando el trono de nuestro corazón, tenemos que permitir que Dios sea nuestro escudo. Miren, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Pero ¿cómo se entiende eso? Dice el Salmo 3, verso 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces dice el Salmo 115, verso 11: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda, Él es vuestro escudo. Entonces, para que nosotros podamos permitir que Dios o que Cristo sea nuestro escudo, tenemos que confiar en Él. Es dejar toda nuestra confianza en Él. Él nos va a proteger, Él nos va a guardar, pero tenemos que confiar en Él. Por eso dice Hebreos 11:6, 11:2, Hebreos 11, mejor dejémoslo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros le agradamos, Él nos protege, Él se convierte en nuestro escudo. Dice el Salmo 28:7: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, y otra vez en Él confió mi corazón y fui ayudado. Hermano, ¿quién no quiere que Dios sea su escudo? Todos queremos que Dios sea nuestro escudo, un escudo que nos protege. Pero para eso, nuestra fe, nuestra confianza en Él. Dice: por lo que se gozó mi corazón
y con mi canto le alabaré. Cuando Dios es nuestro escudo, no podemos dejar de cantarle. No podemos dejar de alabarle. Hermanos, ¿cómo podría llamarle? Es ridículo, es feo, qué horrible, dijo alguien, que nosotros los cristianos estemos cantando canciones del mundo. Cambiar todo lo que Dios ha hecho por nosotros por cantarle al mundo. De nuestra boca tiene que salir alabanza constante a Él, porque Él es nuestro escudo, porque Él nos ha guardado, Él nos ha sostenido, Él nos da fortaleza, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos alimenta, Él nos sostiene. Entonces cantemos, y eso va a ser reflejo de que Él es nuestro escudo. Salmos 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a los que en Él esperan. Confianza, esperanza. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces hoy esa promesa viene para nosotros, porque las promesas de Abraham son para nosotros sí y amén. Entonces Dios es tu galardón, Dios es tu escudo. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Tenemos que estar esperando al Señor. Él va a volver, y puede ser hoy. Él ya viene y trae su galardón con Él, y es escudo para los que lo esperan. Segundo de Samuel 22:3. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Pero se dan cuenta que cada vez que habla de escudo, habla de poner nuestra confianza en Él, de confiar en Él, o habla de esperar en Él. Ahora, a veces creemos que el escudo de Dios está a nuestro lado, y así es, pero lo vemos como algo pasivo, como algo que ya está ahí está el escudo de Dios. Él nos rodea con su escudo, porque eso dice su palabra, pero lo vemos como algo, como diría yo, ya sé que mi cuerpo tiene ojos y ahí están, pero cuando veo la palabra, no es algo pasivo, sino es algo, hermanos, tiene que ser algo que nosotros tenemos que hacer. Es dejar que Dios sea nuestro escudo. Eso implica no solo una promesa, sino confiar en sus promesas. Pero miren, dice Efesios 6:16: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Él es mi escudo, sí, pero ¿qué tengo que hacer yo? Tener fe. Pero entonces dice: tomad el escudo de la fe. El que no tiene fe, el que no confía en el Señor, el que no pone en Él su esperanza, no tiene escudo. Pero eso es algo que nosotros hacemos. Él es escudo, pero de mí depende si ese escudo está alrededor mío o yo estoy fuera del escudo. Me meto a ese escudo que ya me rodea todo. El escudo de Dios está a nuestro alrededor y está encima. No hay nada que pueda penetrar ahí.
Pero la única forma de tomar ese escudo es creyendo, confiando, esperando. Entonces de nosotros depende. ¿Por qué mencioné de que Él sea nuestro escudo? Porque para poder tener el aroma de Él, para poder oler rico, tengo que dejar que Él sea mi escudo, tengo que confiar en Él, tengo que esperar en Él. Y entonces ahí empiezo a tener ese aroma. Entonces también tenemos que apartarnos del pecado, hermano. Miren, el pecado nos lleva a muerte, pero la vida en el Espíritu nos da ese aroma agradable. Entonces, si yo empiezo a pecar, empiezo a oler a muerte, porque el pecado es muerte. Entonces tenemos que apartarnos del pecado. Dice el Salmo 34:14: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Entonces, hermanos, muchas veces queremos estar así como que muy cerca del mal. ¿Qué cosas malas hacemos? Ay, pastor, yo no hago nada malo. ¿Seguros? Que nos pasen el escáner. ¿Han visto ustedes grupitos murmurando? ¿O han estado en ese grupito? De repente uno ve 3 personas platicando así. Y cuando uno se acerca, aquí no pasó nada. ¿Te han llegado a ti a hablar mal de alguien? Tú no estabas pensando en nada, estabas ahí leyendo tu Biblia y disfrutando. De repente llegó alguien a saludarte, se sentó a la par tuya y cómo has estado y bien y toda la casaca va. Y de repente, ya viste a la hermanita que está allá. Tené cuidado. Y empieza, como dirían por ahí, wiri, wiri, wiri. Apártate del mal. Murmuración es malo. Es malo delante de Dios y es malo para nosotros. Porque cuando murmuramos, le abrimos la puerta a una potestad de las tinieblas llamada el destructor. Y ese destruye. Por eso se llama destructor. Busca la paz. ¿Qué es buscar la paz, hermano? Encender la linterna, aunque sea la del celular, ¿va? No. ¿Te cae mal fulano? A ver, ¿a cuántos le cae mal a alguien aquí? Mejor ni levanten la mano porque todos. Hermanos, más de alguien te hace la vida cuadritos. Y aquí dice, busca la paz. ¿Qué tienes que hacer? Buscar a la hermana que es de apellido Paz y empezarla a seguir, dice. Si te cae mal, bendícela. Bendícela. Si ves que tiene hambre, invítala a comer. Algunos dirán, ojalá le cayera mal a todos, dirán.
busca la paz. Te hizo daño, no esperes a que te llegue a pedir perdón. Ve a buscarla y perdona. Aunque no te pidan perdón, perdona. Es que me cae mal, busca la paz. Aléjate del mal. Génesis capítulo 8, verso 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Miren, Dios habla en su corazón. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Es cuando Dios hizo el arco iris y prometió que nunca más destruiría la tierra. ¿Pero por qué? Por un aroma. Alguien decidió enviarle un olor agradable. Si Cristo vive en mí, se va a notar, hermano. Si Cristo está en tu corazón, si Cristo está actuando en tu vida, se tiene que notar. Que tu luz alumbre, que tu día, que tu vida, que todo tu entorno alumbre a todos los demás. Cuando somos transformados, nuestra adoración sube al Señor, nuestra alabanza se convierte en una relación con Dios. Así que busquemos ser transformados, transformados por el Espíritu Santo, transformados por su presencia. No se trata de solo estar aquí en la iglesia y gozarnos aquí y allá afuera otra vez lo mismo, hermano. El aroma no se puede esconder, hermano. Cuando alguien huele rico es porque huele rico y todo el mundo lo siente. Y cuando alguien huele feo también. Entonces, para tener el aroma de Cristo, para hacer ese aroma agradable, necesitamos trabajar nuestro carácter. Y en el carácter, hermanos, eso es lo más difícil. A veces no nos cuesta servir, no nos cuesta. Si necesitamos dar tiempo, damos tiempo. Si necesitamos, qué sé yo, ofrendar, ofrendamos, pero que no toquen mi carácter. ¿Cómo es nuestro carácter, hermano? Si alguien es así, no crea que lo estoy diciendo por ese alguien. Pero hermanos, ¿conocen ustedes a alguien que se enoja en el trabajo y viene aquí y se le nota la cara de enojado que trae? Y uno dice: ¿y yo qué culpa tengo de que se enojó allá? Hey, hermanito, ¿cómo estás? Se enojó en su casa y viene a rematar con los servidores. Se enojó con el marido y uno se sienta en un lado y otro en otro lado. No, aquí están juntitos los dos. Solo salen y siguen peleando. Pero adentro de la iglesia pelearon con todo el mundo. Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro carácter. ¿Tenemos derecho a enojarnos? ¿Sí o no?
Levanten la mano los que tienen derecho a enojarse. Yo también tengo derecho. La palabra nos da derecho a enojarnos, a iraos, pero no pequéis. Enojate todo lo que quieras, pero que ni se note. Y la condición es: no te puedes ir a dormir enojado. Entonces, por eso aquí el cristiano no puede estar enojado. O sea, nos podemos enojar por algo, hermanos, pero que pase en el momento. Pero hay gente que se enoja y pasa una semana, un año, 10 años. Ay, Dios mío. Miren, hay gente que cuenta las cosas. Es que de verdad, hermanos, de repente le empiezan a contar a uno: ay, es que estoy enojado, es que estoy bravo. ¿Y por qué? Es que lo que me pasó. ¿Y qué te pasó? Es que fulano me hizo tal cosa. Pero eso no me lo contaste que te había pasado hace 5 años. Sí, pastor, hace 5 años, güey, pero... Y lo está contando como que fue ayer. Ya se hubiera muerto del sueño. Nuestro carácter. El Espíritu Santo da forma a nuestro carácter. Tenemos que tener el carácter de Cristo. Cristo se enojó, ¿sí o no? Bravo, celoso en la casa de Dios. El día que llegó al templo y el templo parecía mercado de ladrones, agarró un látigo y empezó a sacar a todos. Y dijo: habéis vuelto mi casa en cueva de ladrones. Y cualquiera diría: ay, ¿cómo va a agarrar a latigazos a alguien y no es cristiano, pues? Y no lo hizo Cristo, pues. Otro día estaba hablando con sus discípulos y empezó a hablar y dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el que no coma ese pan no tiene vida eterna. Y a muchos no les gustó eso y empezaron a irse. Bueno, para empezar, tan maleducados, ¿verdad? Como que estuviéramos aquí, de repente empiezan a irse. Y entonces le dice Jesús a sus discípulos: ¿ustedes se quieren ir también? Como quien dice: si ustedes se quieren ir, váyanse pues. Hermanos, yo les pregunto, si alguno de ustedes yo le dijera así: mira, si ya no querés estar aquí, andate. Ah, pues me voy. ¿O no? De verdad, ¿qué harían ustedes? Yo les digo: mira, con esa tu actitud que tienes ya me hartaste. Si querés irte, las puertas están abiertas. Ay, Dios mío, se sale corriendo. Y Jesús le dice eso a sus discípulos: ¿ustedes se quieren ir también? Y Pedro, rapidito, hermanos. Pedro, que era el bocón, Pedro, que era aquel. Es que nosotros a veces actuamos por impulso. Por impulso y por orgullo. Y Pedro en ese momento ya había sido transformado. Pedro dice: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Nos estás echando, Señor? No nos vamos. Entonces, nuestro carácter hay que trabajarlo, hermanos. ¿Cómo se trabaja el carácter? Cuando somos probados y salir aprobados delante de Dios. Dios nos, hermanos, cada vez que estamos siendo probados es porque Dios está trabajando nuestro carácter.
Dios quiere que tengamos hermanos, ¿qué es tener carácter? Carácter no es, o sea, buen carácter. O sea, el carácter en sí. Tener carácter es tener madurez. Es porque la gente dice, es que ese sí tiene carácter. Y lo que es un impulsivo. Que no se le puede decir nada porque ya explota, ya responde con cosas. Ese no tiene carácter. El que tiene carácter es, aunque le digan cosas que le duelan, controla lo que dice, controla sus actos. El que no tiene carácter, le dicen algo y se va corriendo. O el que no tiene carácter, le dicen algo y responde a los cachimbazos. Eso no es tener, o sea, tener carácter es saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Saber qué decir y qué no decir. Entonces, tener carácter. Y Dios lo que quiere es que nosotros tengamos carácter. Que cuando tengamos que enojarnos, que cuando tengamos que actuar, actuemos. A veces no actuamos, es que se puede lastimar si le digo. Ese es un debilucho de carácter. Tener carácter es, le va a doler y se puede ir, pero se lo tengo que decir por su bien. Y va a haber gente que si no tiene carácter, se va a ir. Si tiene carácter, va a decir, al final tiene razón, aunque no me gusta y me dan ganas de decirle un montón de cosas, pero tiene razón. Eso es tener carácter. Eso es, Dios quiere trabajar nuestro carácter. 2 Corintios capítulo 3 verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios nos trabaja para que alcancemos la imagen de Cristo. Hermano, ¿cuántos quieren tener el carácter de Cristo? Yo lo quiero tener. Lo abofetearon, lo humillaron, se burlaron y él permaneció callado. No abrió su boca. Pero la pregunta es, ¿por qué no abrió su boca? Por amor a nosotros. Tuvo el carácter de decir, aquí no respondo, aquí me quedo callado, porque si hablo puedo hacer que desciendan ángeles y que destruyan a todos estos, pero nos perdíamos nosotros. Él sabía bien a qué había venido. Entonces eso es, nosotros tenemos que saber que aquí Dios nos está moldeando nuestro carácter. Dios está trabajando nuestro carácter. Y van a haber cosas que nos van a molestar, que nos van a herir, que nos van a lastimar, que van a trabajar nuestro orgullo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, sigue trabajando, Señor, hasta perfeccionarme, papito amado. Y si es necesario agachar la cabeza, agachémosla. Si tenemos que llorar, lloremos, pero delante del Señor. Pero a veces no queremos. A veces lo que queremos es responder y, hermanos, maduros, porque el Espíritu Santo del Señor está trabajando en nosotros. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, esto es cuando alguien ya se dejó trabajar en su carácter. Esto es un carácter trabajado, un carácter procesado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por lo menos ahí hay 9. Pero entonces, el amor cubre multitud de faltas. Voy a ver las faltas de los demás, pero por amor no existen.
Me fue mal hoy en el trabajo, pero como estoy lleno del Espíritu Santo, vengo a gozarme. Y tengo paz. No perdamos la paz, no perdamos el gozo, no perdamos el amor. Mantengamos la paciencia. Aunque el pastor se pase de la hora, ustedes mantengan la paciencia. Entonces, tres versos más y los dejo ir. Tenemos tiempo todavía, no se preocupen. Éxodo 30:34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas. Aquí le puso estacte, una uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso. Aquello era para la santa unción, esto es para el incienso. Harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Este es el incienso. Verso 36. Y molerás. Esto lo tengo así en otro color para que lo veamos. Y molerás parte de él en polvo fino. ¿Cómo se hace el incienso? Hay que molerlo bien hasta que quede un polvo bien finito. Lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, y os será cosa santísima ese polvo. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que haga otro, que muera. Pero entonces, este incienso fue molido. Eso significa que fue procesado. Y 2 Corintios 2:15, que fue el primer verso que leímos, no el primero, pero entre los primeros, porque tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden, somos como aroma de incienso que Cristo ofrece a Dios. Nosotros somos el incienso que Cristo ofrece. Pero para hacer incienso hay que procesarlo, hay que molerlo bien, para que tú y yo seamos incienso. Cristo nos tiene que procesar. El aroma no va a salir a menos que te muelan bien, que te machaquen. Y así es como se saca también el aceite. El aceite tienen que machacar y machacar los olivos. ¿Cuántos están dispuestos a que los machaquen? Yo quiero, hermano, aunque me va a doler, pero quiero que me machaquen para convertirme en ese dulce o delicioso aroma para nuestro Dios. Entonces yo me despido de la transmisión. Que Dios bendiga a cada uno de los que nos están oyendo y los que nos van a oír. Que Dios los bendiga. Nos despedimos y con ustedes quiero trabajar algo, mis amados. Yo quiero que las mujeres hagan una fila.